Bandera de España, me abandonaron a mi hija de 11 años sola en un país extranjero solo para disfrutar de mi regalo. Soy Lorena, de 34 años. Siempre me he considerado el pilar de nuestra familia, la que más gana, la que siempre está ocupada, pero la que paga las facturas, organiza las vacaciones y resuelve los problemas. Simplemente me acostumbré a este papel, sin darme cuenta de que no era solo un rol, sino explotación. Mi hija, Valeria, acaba de cumplir 11 años. Ella es mi universo. Y mi familia se compone de mi madre, Carmen, 60 años, mi padre, Roberto, 62 años, mi hermana menor, Irene, 30 años, y sus dos hijos, Sofía, 9 años, y Mateo, 6 años. Este año decidí hacer algo espectacular por el cumpleaños de Valeria. Ella siempre había soñado con un viaje a la playa, pero yo pensé que todos necesitábamos unas verdaderas vacaciones donde no tuviéramos que preocuparnos por nada. Compré un viaje a un lujoso resort en Cancún, México, playa privada, piscinas enormes, todo incluido. Me costó una fortuna, alrededor de 18.018 euros. 000 euro, pero quería que Valeria se sintiera como una princesa, y que mi familia realmente se relajara por primera vez en mucho tiempo. Yo no podía ir. Tenía un proyecto de importancia crítica en el trabajo que debía completarse antes de finales de octubre, o perdería un bono significativo. Y honestamente estaba segura de que con mi madre e Irene, Valeria estaría bien cuidada. Son familia, ¿verdad? 2 semanas antes del viaje les envié todos los detalles. Pagué los vuelos, una lujosa suite familiar con vista al océano, y varias excursiones que pre-reservé para que no tuvieran que pensar en nada. Lo único que pedí fue una videollamada a las 7 de la tarde en el cumpleaños de Valeria. Quería verla apagar las velas del pastel que pedí al hotel que preparara con antelación. Todos juraron que todo sería perfecto. Carmen dijo, claro que sí, Lore, la cuidaremos como si fuera nuestra. No te preocupes por nosotros, concéntrate en tu trabajo. Eso fue lo último que escuché de ella antes de que se fueran. Durante 5 días me enviaron mensajes de una sola palabra: el hotel es genial, la comida está deliciosa, el clima es magnífico. Me sentí un poco excluida, pero me consolé pensando que este era mi sacrificio por la felicidad de todos. Entonces llegó la hora, 7 de la tarde en el cumpleaños de Valeria. Cogí mi teléfono, preparé la cámara, forcé una sonrisa en mi rostro cansado y llamé. La llamada entró, pero nadie contestó. Pensé que tal vez estaban en la playa o simplemente ocupados, así que esperé 10 minutos y volví a llamar. De nuevo silencio. Y otra vez más. A las 7:50 de la tarde recibí un mensaje de Irene: lo siento, Lore, nos retrasamos un poco para la cena y Valeria solo quería descansar en la habitación. Se me cayó el alma a los pies. ¿Descansar? ¿En su cumpleaños? ¿En un país extranjero? Inmediatamente la llamé. Irene contestó con un ruido de fondo que sonaba a música y risas. ¿Dónde está Valeria?, pregunté tratando de sonar tranquila. Está en la habitación. No te preocupes, respondió Irene con un tono demasiado alegre. ¿Por qué? ¿Por qué está sola? Hoy es su cumpleaños. Decidimos ir a bailar después de cenar, y ella se aburrió con Sofía y Mateo, estaba cansada. Le dejamos la televisión, está bien. Volveremos en un par de horas. Ahí estaba, el gancho que me atravesó. No solo se olvidaron de la videollamada, sino que abandonaron a mi hija de 11 años sola en un país extranjero solo para disfrutar de mi regalo. Dejaron a mi hija sola en la habitación del hotel para celebrar su 11 grados cumpleaños mientras ellos se divertían en mi fiesta pagada. Sentí que la sangre me hervía en las venas. No podía creer que fueran tan ciegos y egoístas. Y ese fue solo el primer día del infierno. El receptor del teléfono estaba resbaladizo por el sudor en mi mano. Era la noche del cumpleaños de Valeria, y yo estaba sola en mi apartamento, mirando el proyecto de trabajo inacabado en mi portátil, que de repente me parecía completamente sin sentido. La música y las risas que escuché de fondo en la llamada de Irene, ese era el sonido de mi familia eligiendo activamente una fiesta por encima de mi hija. Por encima de mi petición directa. Por encima de la responsabilidad básica. Irene, escúchame bien, dije, mi voz baja y temblorosa, no de tristeza, sino con una claridad fría y aterradora.
Están en un país extranjero. Eso es un hotel. Han dejado a una niña de 11 años, mi hija, sin supervisión. Eso es inaceptable. Vuelvan a la habitación ahora. Irene suspiró ese suspiro molesto y teatral que siempre usaba cuando yo, la responsable, me atrevía a interrumpir su diversión. Oh, vamos, Lore. No seas tan dramática. Aquí es totalmente seguro. Es un resort de 5 estrellas, no un callejón. Está viendo una película. Literalmente nos dijo que quería tiempo a solas. Tiene 11 años, Irene. Tiene 11 años y es su cumpleaños, y está sola. ¿Están mamá y papá contigo? Exigí. Sí, están aquí. Papá acaba de pedir otra copa. Nos dijeron que no nos preocupáramos. Dijeron que tú siempre exageras. Ese fue el puñal. Mis padres, Carmen y Roberto, las personas para quienes compré todo este viaje extravagante 18.000 € en no preocuparse no solo habían sancionado dejar a Valeria sola, sino que habían desestimado mi pánico completamente razonable como una exageración. Estaban bebiendo un cóctel de celebración financiado por la misma hija que estaban ignorando. La traición era tan profunda que se sintió física, como una caída brusca en mi estómago. Colgué. No quería discutir más. No podía discutir. Inmediatamente llamé a la recepción del resort en la avenida Kukulcán. Necesito hablar con los huéspedes de la suite presidencial, habitación 903, dije, forzando autoridad en mi voz. Mi nombre es Lorena, reservé la habitación. Necesito confirmar el bienestar de mi hija Valeria. ¿Podrían enviar seguridad a la habitación inmediatamente, por favor? Ella no debería estar sola. La recepcionista, claramente pillada por sorpresa, tartamudeó, señora, no podemos enviar seguridad solo porque un huésped esté en su habitación. ¿Está diciendo que corre peligro? Estoy diciendo que un menor ha sido dejado sin supervisión. Esperaré mientras llaman a la habitación. Si no contestan, quiero seguridad allí en 5 minutos, declaré. Había terminado de ser educada. Esperé en espera lo que pareció 1 hora. Finalmente la recepcionista regresó. Señora, su madre, la señora Carmen López, ha contestado el teléfono de la habitación. Confirmó que Valeria está con ella. Dijo que están teniendo una tranquila noche de cine de cumpleaños. Una tranquila noche de cine. Carmen se había apresurado a regresar a la habitación solo porque el hotel estaba llamando, probablemente alertada por la recepción. Había mentido al personal del hotel para encubrir la negligencia de la familia. Sabía que no habían estado allí. Había escuchado la fiesta de fondo en la llamada de Irene. Le di las gracias a la recepcionista secamente e inmediatamente le envié un mensaje de texto a Irene. Yo, Lorena, eres una madre espantosa y una hermana terrible. Diles a mamá y papá que sé que mintieron al hotel. Quédense en esa habitación esta noche. Llamaré a Valeria mañana a las 10 de la mañana. Si no está con alguno de ustedes, llamaré a la policía. A la mañana siguiente me desperté con el tipo de dolor de cabeza que viene de la pura rabia, no del alcohol. Llamé a Valeria exactamente a las 10 de la mañana, rezando para que el miedo a la amenaza policial hubiera funcionado. Valeria contestó con la voz baja. Hola, cariño. Feliz cumpleaños de nuevo, intenté sonar alegre, pero mi voz estaba áspera. ¿Cómo fue tu gran día? Estuvo bien, mamá, dijo ella, sonando apagada. Vi una película. La abuela volvió tarde. Pero el pastel estaba rico. Tenía chispas de colores. ¿Pudiste ir a nadar o hacer alguna actividad divertida el pasado martes? Indagué con suavidad. Valeria dudó. La abuela, la tía Irene, Sofía y Mateo fueron a la excursión de los delfines por la mañana. Dijeron que estaba demasiado lleno para mí. Luego se fueron después de cenar. Sentí un nudo en el pecho. Me dijeron que estaba demasiado lleno para la cumpleañera, pero no demasiado lleno para ellos y los hijos de mi hermana. Esa excursión de delfines era un extra de 600 € que yo había prepagado específicamente para que mi hija viera delfines. Le habían robado la experiencia de 600 € a ella, la habían disfrutado ellos mismos y luego la habían abandonado. Contuve las lágrimas hasta que me dolió la garganta.
Está bien, cariño. Escucha. Hoy es un nuevo día. Tú y yo lo pasaremos fantásticamente bien cuando regreses. Ahora, ¿dónde están la abuela y la tía Irene en este momento? Están afuera en el balcón, tomando café. Dijeron que están planeando las actividades de hoy, susurró Valeria. Bien. Que te diviertas, cariño. Te quiero. Colgué e inmediatamente marqué el número de Irene. Contestó al tercer timbrazo. Mira, Lore, siento lo de anoche. Cometimos un error, ¿de acuerdo? Fue solo por un par de horas. Vamos a compensarla hoy. Iremos al parque acuático. ¿El parque acuático? Repetí, mi voz sin inflexión. ¿Disfrutaste la excursión de delfines que pagué el martes, Irene? Un silencio sepulcral en la línea. ¿Esa a la que le dijiste a Valeria que estaba demasiado llena para ella, pero no para Sofía y Mateo? ¿De verdad me robaste lo único que compré específicamente para su 11º cumpleaños, Irene? ¿La excursión de 600 euros? Eso no es justo, Lore siseó, retirándose claramente al balcón para hablar. Era solo una excursión para grupos pequeños. Valeria simplemente no estaba interesada, ella lo dijo. Y ya habíamos pagado por los niños. Hubiera sido un desperdicio. Yo pagué por ello. Yo pagué por todo. Grité finalmente, perdiendo el control que había mantenido durante 12 horas. Ustedes no pagaron nada. Están viviendo de mi sacrificio, abandonando a mi hija y justificando un robo. Les quedan 17 días de ese viaje, Irene. Necesito saber sobre qué más mintieron. ¿Qué más le quitaron a Valeria? ¿En qué más gastaron mi dinero mientras la dejaban sola en la habitación? No esperé a que respondiera. Colgué. La fría comprensión me golpeó, esto no era solo sobre una noche de negligencia. Se trataba de 17 días más de potencial robo financiero y emocional, todo sucediendo a kilómetros de distancia bajo el disfraz de unas vacaciones familiares que se habían convertido en mi pesadilla privada y repugnante. Necesitaba ojos y oídos allí. Necesitaba saber el alcance total de su traición, antes de tomar la decisión que destrozaría a la familia para siempre. Tenía que esperar. Tenía que observar. Tenía que planear. El verdadero secreto de su viaje seguía oculto, hirviendo bajo la superficie de sus mentiras egoístas. Después de colgarle a Irene, la rabia no disminuyó. Se solidificó en algo más frío, más cortante. Pasé el resto del día en un estado de claridad hiperenfocada, trabajando en mi proyecto, pero solo mecánicamente. Cada línea de código, cada correo electrónico que enviaba, estaba alimentado por la visión del rostro de Irene y la mentira casual de mi madre a la recepción. No solo me habían traicionado, sino que habían puesto en peligro a mi hija y ahora le estaban robando activamente sus experiencias. Esto iba más allá de una simple disputa familiar, era un patrón deliberado de egoísmo y engaño. Me quedaban 17 días para el final de ese viaje. 17 días para que causaran más daño emocional y financiero. La idea de esperar hasta su regreso era insoportable. No podía confiar en que fueran honestos, y no podía depender de mis llamadas desesperadas para obtener la verdad. Necesitaba ojos sobre el terreno, alguien imparcial, profesional y absolutamente discreto. Hice algo que nunca pensé que haría, contraté a un detective privado en Cancún. Encontré una agencia local en línea, leí obsesivamente las reseñas e hice la llamada usando un teléfono desechable. La detective, una mujer llamada Carla Vargas, sonaba exactamente como alguien que lo había visto todo, aburrida, eficiente y cara. No anduve con rodeos. Necesito vigilancia sobre mi familia en el resort, expliqué manteniendo la voz baja. Están en la habitación 903. Necesito saber su itinerario diario, quién está con mi hija, Valeria, en todo momento, y específicamente dónde pasan las tardes y noches mi madre, Carmen, y mi hermana, Irene. Necesito informes diarios y evidencia fotográfica. El presupuesto de Carla era astronómico. Casi eliminó mis ahorros de bonificaciones, el mismo dinero que se suponía debía asegurar el futuro de Valeria. Pero no dudé. Esto ya no era por dinero, era por justicia y la seguridad de mi hija. Transferí la primera cuota esa noche sintiendo una escalofriante sensación de compromiso.
Estaba apostando mi estabilidad financiera para demostrar que mi propia familia era una abusadora de confianza. El primer informe llegó 2 días después, un correo electrónico cifrado con una línea de asunto que me hizo temblar las manos. Registro diario Valeria, día 6. Abrí el documento y comencé a leer. Confirmó mis peores temores, pero también introdujo un elemento de conflicto nuevo y brutal que no había anticipado. 9 de la mañana, Valeria observada con la abuela, Carmen, y el abuelo, Roberto, en el buffet de desayuno. Se sentaron separados de la tía, Irene, y los primos, Sofía, Mateo, quienes estaban en una mesa cerca de la ventana con vista a la piscina. 10:30 de la mañana, Carmen y Roberto acompañan a Valeria al club infantil del resort para una actividad supervisada. Regresan al edificio principal. 11 de la mañana, 2 de la tarde, Carmen y Roberto observados en el campo de golf del resort. Se confirma que Valeria está en el club infantil. 2:30 de la tarde, Irene, Sofía y Mateo observados en el bar de la piscina principal, pidiendo almuerzo y bebidas sin alcohol. 3 de la tarde, Valeria es recogida del club infantil por un empleado del resort, no un miembro de la familia, y es acompañada a la habitación 903. El registro señaló, el sujeto menor fue dejado en la habitación sin vigilancia durante el resto de la tarde. Dejé de respirar. El club infantil era un entorno seguro y supervisado. Literalmente la dejaban allí y luego la abandonaban sola en la habitación horas después, esencialmente usando al personal como servicio de taxi para abandonarla. Esto no era solo negligencia, era una conveniencia calculada. Pero la siguiente parte del informe fue la verdadera sorpresa, el duro conflicto que me hizo ver la furia roja. 6 de la tarde, Carmen, Roberto, Irene, Sofía y Mateo observados saliendo del resort en un taxi pre-reservado. La vestimenta era formal. 6:45 de la tarde, sujetos dejados en el Club Náutico de Puerto Mar, un establecimiento privado solo para miembros a 40 minutos del resort. Se les ve entrar al lugar, que requiere una cuota de entrada considerable y una membresía específica. 7 de la tarde, Valeria es observada a través de vídeo de vigilancia en la habitación 903. Está viendo la televisión. Está sola. 11:30 de la noche, la familia regresa al hotel, visiblemente intoxicados, Irene vista necesitando ayuda de Roberto. Carmen revisa brevemente a Valeria antes de cerrar la puerta. El club náutico. Eso no era parte del paquete todo incluido. Eso era un gasto separado y de alto nivel. Estaban dejando a mi hija sola, repetidamente, no solo para bailar casualmente en un bar del hotel, sino para ir a lugares exclusivos y caros que yo sabía que no podían permitirse por su cuenta. ¿Quién estaba pagando las entradas del Club Náutico de Puerto Mar, los taxis privados, las bebidas caras? Inmediatamente revisé el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito vinculada al viaje. Le había dado a Irene una de mis tarjetas secundarias con un límite pequeño solo para emergencias. Miré los cargos recientes. Día 4, 165 euros tienda de regalos del resort. Día 5, 85 euros salón de uñas local. Día 6, informe de hoy 950 euros cuota de evento club náutico. Mi regalo de 18,000 euros se suponía que era un recuerdo para Valeria. En cambio, lo habían convertido en una cuenta de gastos personal para fiestas de lujo y autoindulgencia, excluyendo sistemáticamente a mi hija y dejándola sola para financiar sus nuevas y glamurosas vidas. No solo la estaban descuidando, estaban financiando unas vacaciones secretas de alto nivel a mi nombre, mientras mi hija era una nota a pie de página olvidada en la habitación 903. La tensión era ahora una espiral física en mi pecho. Ya no podía simplemente llamar y gritar. Tenía pruebas concretas de fraude financiero y negligencia infantil repetida. Esto requería un movimiento que no solo expusiera la mentira, sino que detuviera la hemorragia de inmediato. Tuve que decidir en ese momento, sigo el juego, los dejo disfrutar los últimos 16 días y reúno más pruebas para una demanda, o hago un movimiento drástico e inmediato que detenga su fiesta ahora mismo, sabiendo que significa cortar todos los lazos con mi familia. El dilema moral era asfixiante. Tenía el poder de arruinar sus vacaciones y sus vidas en un instante, pero hacerlo significaba confrontar a mis padres y a mi hermana con la evidencia reunida por una detective privada, y esencialmente declarar la guerra. Tenía que actuar. ¿Pero cómo?
Mi siguiente paso tenía que ser calculado, frío y definitivo. La mañana después de recibir el primer informe de la detective se sintió como la calma antes de un huracán categoría 5. No había dormido. Pasé la noche mirando el cargo de 950 euros del Club Náutico de Puerto Mar, tratando de conciliar la imagen de mi madre, Carmen, tambaleándose borracha al ser ayudada por mi padre, Roberto, con la idea de que asistieran a un evento exclusivo. Siempre andaban escasos de dinero, insinuando constantemente sobre mi generosidad. Este tipo de gasto era imprudente, no era típico de ellos, a menos que pensaran que iban a obtener algo mucho más grande a cambio. El egoísmo era obvio, pero el motivo se sentía desproporcionado al riesgo que estaban tomando con Valeria. Mi dilema moral era simple y agonizante: permito que mi hija pase 16 días más bajo la custodia negligente, egoísta y ahora fraudulenta de mi familia, solo para reunir suficientes pruebas para una orden de restricción judicial y un posible cargo de robo. O corto el suministro inmediatamente sabiendo que la acción inmediata significa sacrificar mi proyecto de trabajo y volar allí para enfrentar la lluvia radiactiva sola. La decisión fue tomada por mí. La seguridad de Valeria superó mi carrera. Llamé a mi jefe con la voz plana, explicando que una emergencia familiar requería mi ausencia inmediata e indefinida. El bono se perdió. El proyecto fue entregado. Reservé el primer vuelo a Cancún para la mañana siguiente. Pero antes de que pudiera llamar al hotel para finalizar mi plan, que implicaba cancelar su acceso a la habitación e informar a la seguridad del hotel que estaba tomando la custodia inmediata de mi hija, Carla, la detective, me envió su actualización de mediodía. La línea de asunto fue escalofriantemente sucinta: anexo urgente día 7. Abrí el archivo. Esta vez, no era solo un registro de quién estaba dónde. Esta era una sola foto de alta resolución tomada discretamente dentro del lobby del resort esa misma mañana. La foto mostraba a mi padre, Roberto, sentado en un rincón tranquilo cerca del escritorio del conserje. No estaba solo. Frente a él, en la pequeña mesa, había un hombre de pelo engominado con un traje caro, sosteniendo un portafolio encuadernado en cuero. Y justo al lado de Roberto, sentada de forma antinaturalmente rígida en una silla, estaba Valeria. El pie de foto de Carla me golpeó como un impacto físico. Roberto reunido con un sujeto identificado como señor Andrés Rivas, conocido contacto local para grupos de inversión inmobiliaria de alto riesgo. Rivas está revisando documentos. Valeria fue traída a la reunión, obligada a sentarse en silencio, y luego se le vio interactuando torpemente con el señor Rivas, donde Roberto le indicó que sonriera y sostuviera un dibujo que había hecho. No eran unas vacaciones lo que estaban financiando con mi dinero. Era una presentación de ventas. El resort de lujo o el caro evento en el Club Náutico de Puerto Mar, la necesidad de que Valeria descansara sola en la habitación mientras ellos estaban fuera, todo encajó en un enfoque brutal. No estaban simplemente descuidando a mi hija por una fiesta, estaban usando a mi hija y mi dinero para parecer exitosos, parecer una familia respetable, y para engrasar las ruedas de algún esquema financiero desesperado, probablemente turbio. Miré la imagen de Valeria, mi dulce y tranquila niña de 11 años, sentada allí como un accesorio en una reunión corporativa con un extraño. No la llevaron a la excursión de delfines porque no era útil allí. Pero la llevaron a una reunión de inversores de alto riesgo porque tener una nieta linda y bien portada era parte de su fachada. El cargo de 950 euros del Club Náutico de repente no era una cuota de entrada para divertirse. Era probablemente un soborno o una compra para que Roberto entrara en la habitación correcta con los contactos correctos para presentar este acuerdo dudoso. La rabia fue reemplazada por una furia fría y protectora. Mi familia no solo era egoísta, estaban jugando con el bienestar emocional de mi hija y su seguridad por un sucio negocio. Miré la confirmación del vuelo, mañana por la mañana. Eso era demasiado tarde. Podrían estar firmando papeles, o peor, poniendo a Valeria en otra situación comprometida esta noche. Tenía que hacer el movimiento decisivo ahora, incluso desde 3,000 kilómetros de distancia. Agarré mi teléfono y marqué el número del gerente del resort, no la recepción. Mi nombre es Lorena Pérez. Soy la titular principal de la tarjeta de crédito para la suite presidencial, habitación 903. Necesito que escuche con mucha atención. Estoy revocando todos los privilegios de cargo para todos los demás huéspedes. Además les informo que los ocupantes secundarios, Carmen, Roberto e Irene Pérez,
quedan prohibidos de las instalaciones, con efecto inmediato, debido a una violación de los protocolos de seguridad con respecto a una menor. Mi hija, Valeria, es una parte protegida. Estoy autorizando que se envíe un equipo de seguridad a la habitación 903. Deben asegurar a mi hija y llevarla al salón ejecutivo. No informen a la familia. Díganles que la habitación está sobrevendida y que necesitan desalojar, o iniciaré una investigación pública en los medios sobre su negligencia y su falta de seguridad. Sabía que la amenaza de una investigación mediática en un resort de alta gama funcionaría. La voz del gerente, inicialmente molesta, se convirtió en pánico. Había jugado mi mano. El movimiento fue decisivo y final. Justo cuando estaba colgando, preparándome para llamar a Valeria para prepararla para el cambio repentino, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de mi hermana, Irene, completamente ajena al caos que acababa de desatar. Irene, hola, Lore. Pregunta rápida. Mamá necesita un vestido nuevo. ¿Puedes subir un poco el límite de la Amex? Solo 500 euros más. Necesitamos lucir bien para la reunión de mañana. El giro de la trama fue completo, la reunión de mañana era el cierre de un trato. Todavía estaban planeando usar mi dinero y mi hija para asegurar su desesperado esquema. Mi acción inmediata de echarlos no fue solo retribución, fue una intervención de última hora. Había asegurado a Valeria, pero el conflicto no había terminado. Estaban a punto de quedarse sin hogar, expuestos y furiosos, todo mientras estaban a miles de kilómetros de casa. El verdadero clímax, la confrontación, era ahora inevitable y sucedería antes de lo esperado. Pasé la hora más larga de mi vida mirando mi teléfono, esperando la llamada que confirmaría que Valeria estaba a salvo. Cada nervio de mi cuerpo estaba tenso. Acababa de aniquilar financieramente a toda mi familia y los había dejado sin hogar en un estado extranjero. El gerente había prometido un envío de seguridad inmediato y discreto. El silencio era ensordecedor, amplificado solo por la solicitud casual y sin respuesta de 500 euros más de Irene para una reunión que nunca se llevaría a cabo. El teléfono finalmente sonó. Era un número desconocido. Lorena, soy el jefe de seguridad del resort. Tenemos a Valeria en el salón ejecutivo. Está a salvo y tranquila. Tuvimos un incidente menor con las otras partes involucradas. ¿Qué tipo de incidente? Exigí con la voz áspera. Se negaron a desalojar la suite. Argumentaron que usted, como titular de la tarjeta, no tenía derecho a sacarlos. Cuando insistimos, su hermana, Irene, se puso agresiva y comenzó a lanzar algunos de los artículos de cortesía. Su madre y su padre se mostraron igualmente poco cooperativos, exigiendo hablar con el gerente real, con el que tenían un trato. Tuvimos que escoltarlos fuera de las instalaciones y llamarles un taxi a un motel económico a 15 kilómetros de distancia, que pagaron a regañadientes. Un motel económico. A 15 kilómetros de distancia. Todos ellos, Carmen, Roberto, Irene, Sofía y Mateo, habían pasado de una suite presidencial a una habitación barata en menos de una hora, todo por una sucia mentira y avaricia. Sentí una satisfacción vacía, del tipo que viene con una amputación necesaria. Gracias, logré decir. Por favor, póngame con Valeria. Cuando escuché la pequeña voz de Valeria, toda la furia fría y calculadora se desvaneció, reemplazada por una punzante culpa. Mamá. ¿Qué está pasando? La abuela estaba gritando. ¿A dónde vamos? Cariño, lo siento mucho. Hubo un gran error con la habitación, y tuve que arreglarlo rápidamente. ¿Estás a salvo ahora? Me estoy subiendo a un avión en este momento, y estaré allí mañana por la mañana para abrazarte. Te quedarás en una habitación hermosa y separada esta noche, solo tú, y el personal del hotel te traerá todas las películas y todos los postres que quieras. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué la abuela no se despidió? Preguntó con la voz quebrándose. Esa pregunta, ¿por qué la abuela no se despidió? Fue el momento emocional más agudo de todo el calvario. No estaba triste por los gritos, estaba confundida por la repentina y descuidada ausencia de las personas que se suponía que debían quererla. No lo sé, cielo, susurré conteniendo las lágrimas. Pero mañana seremos solo tú y yo. Y celebraremos tu cumpleaños correctamente.
Te lo prometo. Pasé las siguientes 12 horas en un avión, alimentada por adrenalina y café solo. Cuando finalmente entré en el salón ejecutivo, Valeria corrió a mis brazos. Fue el abrazo más difícil y largo de mi vida. La confrontación con mi familia ocurrió más tarde esa noche, cuando llamé al motel económico. No grité, hablé con la calma mortal de alguien que había hecho su contabilidad emocional. Lorena, esto es una locura. No puedes dejarnos tirados. Necesitamos la habitación de vuelta. La reunión de Roberto mañana es vital. Gritó Carmen antes de que pudiera hablar. ¿La reunión con el señor Rivas? ¿Esa en la que usaste a mi hija de 11 años como accesorio para asegurar una estafa inmobiliaria? Repliqué dejando caer el nombre de la detective. Silencio. Silencio pesado e inmediato. Contrataste a una espía. Siseó finalmente Irene con incredulidad en su tono. Contraté a alguien para asegurarme de que mi hija estuviera a salvo, ya que ustedes no pudieron hacerlo, repetidamente. Tengo los informes, las marcas de tiempo, las fotos de Valeria sola, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que muestran que pagaron 950 euros para usar mi dinero para sus sucios negocios. Esto no eran unas vacaciones, era un montaje. Pusieron a mi hija en peligro por una apuesta financiera. No son familia. Son parásitos. No te atreverías a contarle a nadie sobre el trato, habló Roberto finalmente con la voz baja y amenazante. Arruinarás a tus propios padres, Lore. Ustedes ya arruinaron lo único que no podían reemplazar, mi confianza. Y el cumpleaños de Valeria. He cancelado el seguro de viaje, revocado todas las tarjetas, y mañana vuelo a casa con Valeria. Tienen hasta el final de la fecha original del viaje, 14 días, para averiguar cómo volver ustedes y sus hijos. Después de eso cambiaré mi número y si alguno de ustedes se acerca a mí o a mi hija de nuevo, presentaré un informe policial con la documentación completa de la detective y la evidencia de fraude financiero. No esperé una respuesta. Colgué. El silencio en mi extremo fue el sonido de una cadena rompiéndose, una separación definitiva. Toda la crisis, el desmoronamiento de mi familia, la pérdida de mi bono y las cicatrices emocionales, habían ocurrido en 7 días. 7 días para destruir una vida de obligación e ilusión. Valeria y yo volamos a casa al día siguiente. Pasamos el resto del mes juntas, celebrando tranquilamente su cumpleaños con un viaje al parque temático y un pastel que horneamos. Estaba tranquila, sosegada y seguía preguntando si la abuela y la tía Irene se estaban divirtiendo en el motel económico. Simplemente le dije que estaban aprendiendo una lección muy importante sobre responsabilidades. La historia no termina con una gran explosión de emoción, sino con un dolor filosófico persistente. Salvé a mi hija, perdí a toda mi familia extendida. Recuperé mi autonomía financiera, pero heredé una soledad profunda y aislante. Tenía pruebas de que eran manipuladores y egoístas, pero todavía tenía que vivir con el conocimiento de que las personas que me criaron y la hermana con la que crecí eran capaces de tal crueldad calculada. La verdad final que enfrenté fue esta: mi familia no me amaba por quien yo era, me amaban por lo que yo les proporcionaba. Y el costo de establecer ese límite, el costo de la libertad de Valeria y mi paz, fue el silencio permanente y ensordecedor de una mesa familiar vacía. ¿Valió la pena? Sí. Pero mientras miro la pila de facturas y el asiento vacío donde solía sentarse mi madre, la pregunta sigue siendo: ¿cómo reconstruyes una vida cuando la base misma de tu existencia resultó ser arena tóxica? Salvé a Valeria, todavía tengo que averiguar cómo salvarme a mí misma de los ecos de la familia que acabo de destruir.